Cross Bronx Expressway, un juego de GMT Games publicado en este año 2025, cuyo autor se hace llamar Non-Breaking Space. Autor o autores, realmente no sé si eso esconde a uno o a un grupo de gente. ¿Y qué es esto? Esto es un juego de la nueva serie que ha sacado GMT, vamos a llamarlos de coin lights, coin ligeros. El primer juego fue el Villanahara, el segundo ha sido el juego de Robin Hood y este sería el tercero. Son juegos que, como vamos a ver, tienen un claro sabor, una clara herencia a los sistemas de los coin, pero más sencillos, más fáciles de jugar y más ligeros en cuanto a sistema. Y en este caso, este Cross Bronx Expressway tiene además un muy original tema, que es la construcción del Bronx en Nueva York, desde los años 40 hasta el año 2000. Lo cual pues es una cosa muy curiosa. El nombre del juego hace referencia a una autopista que atravesaba el Bronx de un lado a otro. Y bueno, lo que vamos a decir es un poco... Es un juego para 3 jugadores, que pueden jugarlo 2 porque tiene una forma solitaria, digamos, una forma de llevar uno de los jugadores. Incluso varios jugadores podrían pues, llegarse a jugar solitario incluso. Y bueno, se aleja mucho de los coin porque no es un juego de enfrentamiento, no es un juego bélico, sino es un juego más bien de construcción, aunque hay, digamos, diferentes facciones que no se estén enfrentadas, pero sí que digamos que tienen diferentes formas de ver las cosas o de hacer las cosas, y esto es lo que trata de reflejar el juego. Dicho así, es una cosa que queda un poco extraña, porque no sabes muy bien a qué se está refiriendo, así que yo creo que lo más sencillo es, como siempre, que le echemos un vistazo al juego, cómo funciona, y después hablamos un poquito más. Bueno, pues lo primero que vamos a ver, como siempre, es el tablero de juego que estáis viendo aquí. Como veis, pues representa la zona del Bronx en Nueva York. Vale, esto sería el Bronx. ¿Y qué es lo que vemos? Pues está dividido en distritos. Vemos aquí los distritos. En este caso son 7 distritos. Aunque, como veis, va numerado de 1 a 9, porque el distrito 7 y el 8 no están presentes aquí porque están en otra parte del Bronx. Esto sería el sur del Bronx. Cada uno de los distritos tiene hueco aquí, veis estos cuadrados, tiene 2, 3 o 3, hueco para unas losetas que vamos a ver luego que se llaman infraestructuras, que se van a ser donde van a estar luego todas las demás fichas, las fichas de población, las fichas de organizaciones que iremos viendo. Tenemos los 3 jugadores, público el azul, amarillo el privado y naranja, rojo el comunitario. Y luego tenemos una cosa importante que es esto de aquí, que es el penal de Corrections, que es la isla de Riker, digamos que es una cárcel. Y esto va a ser importante, porque va a haber una serie de cubitos que vamos a ver luego, que son los cubitos rosados, que son los cubitos, digamos, de problemas. Y esos cubitos de problemas, entre otras cosas, pueden ser delincuentes. Y los delincuentes van a ir pasando aquí. Y vamos a tener problemas realmente grandes cuando no entren todos en la cárcel, en Rikers Island, en la isla de Riker, y nos vayan al overflow. Esto nos va a causar los mayores problemas. Lo que es curioso, y es una de las cosas que el nombre, por ejemplo, del juego, se llama Cross Bronx Expressway. ¿Por qué? Por esta carretera de aquí. Esto es una autopista que cruza el Bronx de un lado a otro. Luego se construyó esta otra en el 73, esta se construyó en el 61, lo pone ahí y esta otra de aquí es en el 51. Pero tened en cuenta que no son calles, sino son auténticas autopistas americanas de 4 o 5 carriles que atraviesan el Bronx, y de hecho pues eso dificultó bastante la construcción del barrio del Bronx, de las infraestructuras, de las cosas. Y de esto es de lo que realmente habla el juego.
Aquí vamos a tener la secuencia de juego, cómo se viene desarrollando, ahora lo veremos en más detalle. Pero bueno, realmente como veis el juego no es muy complejo en cuanto a tablero. Lo importante van a ser los huecos que tenemos para infraestructuras y cada uno de los distritos. Y ahora veremos las fichas de infraestructuras y las cosas que se ponen en ellos. Pues aquí tenemos las fichas del juego, que en realidad como veis no son muchas. Y de hecho las de cada jugador son realmente menos. ¿Qué es lo que tiene cada jugador? Pues tenemos 3 facciones. Tenemos la pública, la privada y la comunitaria. La pública es la azul, la amarilla es la privada y la naranja o roja, yo la veo más bien naranja, pero bueno, es la comunitaria. Y lo que tenemos son las losetas que representan infraestructuras. Estas las vamos a colocar en los diferentes distritos, vamos a colocar infraestructuras. Cada jugador va a colocar las suyas y va a representar un poco la construcción de, pues desde las canalizaciones de agua, del alcantarillado, la electricidad, digamos, las calles, las luces, digamos, todo lo que representaría la infraestructura de ese distrito. Y en este caso simplemente cada uno de ellos va a indicar quién ha sido quien ha construido esa infraestructura. Aparte de eso, lo que vamos a tener es en cada uno de las losetas de infraestructura vamos a colocar estas fichas que tenemos aquí. Estas fichas hexagonales que por un lado tienen una estrellita y por el otro lado no tienen nada. Son lo que se llaman organizaciones. Y tenemos de nuevo los mismos tipos de organizaciones. Organizaciones comunitarias, privadas y públicas. Estas fichas las vamos a poder colocar en una de las losetas de infraestructura independientemente de cuál sea. Es decir, por ejemplo, en una infraestructura como esta de aquí, que es una infraestructura comunitaria, podríamos colocar aquí se compondría una organización comunitaria y aquí podríamos poner una organización privada. Pero podríamos poner exactamente igual una pública o dos de un mismo jugador. Es decir, las fichas de organización son independientes de quién sea el dueño de la loseta de infraestructura. Vale. Lo que va a suceder es que cuando colocamos dos, veis que aquí hay 2 espacios, todos tienen 2 espacios, estos son los espacios para colocar aquí las organizaciones. Y siempre que coloquemos 2 organizaciones se va a producir una coalición entre ambas organizaciones. Las coaliciones son de 2 tipos, que son los que tenemos aquí, económicas o sociales. Van a ser sociales siempre y cuando no esté una organización privada por medio. Si está una organización privada, como como ocurre aquí, van a ser siempre una coalición económica. Y colocaremos aquí el marcador. Esto simplemente, pues digamos, es un indicador de lo que se supone que es las organizaciones privadas. Pues casi siempre vamos a imaginar que son desde diferentes negocios, diferentes empresas, mientras que las organizaciones tanto públicas como comunitarias pues van a ser cosas menos relacionadas directamente con vender o comprar cosas, que es lo que vamos a imaginar más de las organizaciones privadas, ¿vale? Vender o comprar servicios o materiales o, digamos, o cosas materiales. Vale, aparte de eso, veis que en las losetas de infraestructura hay más espacio. Aquí vamos a tener aquí la población. La población son los cubitos que tenemos aquí, los cubitos naranjas. Los cubitos de madera, no naranjas, perdón. Cada cubito se va a colocar aquí en uno de los espacios. Tenemos espacios hasta para 5. ¿Por qué? Porque si colocamos 4, como voy a colocar ahora, 4 se colocarían así. Pero en realidad tenemos sitio para 5. Si entrara una quinta unidad de residentes, lo que haríamos sería quitar los 4 y sustituirla por uno de los cubos grandes. De manera que así esto sería como si hubieran 5 unidades de 5 cubos. Cubo grande son 5, los cubos pequeñitos cada uno es 1. Estos cubos, ¿qué va a representar? Va a representar población que está viviendo en esa infraestructura. Cuanta más población haya, va a ser generalmente mejor para el dueño de la infraestructura y también mejor para los que tengan organizaciones allí presentes. Cada uno de los cubos de población, cada uno de los cubos pequeñitos va a representar aproximadamente unos 20.000 habitantes. De manera que cuando tenemos un cubo grande, significa que en esta infraestructura hay 100.000 habitantes, 100.000 unidades de población viviendo allí. Y como vemos hay un pequeño hueco más aquí. Y este pequeño hueco es para estos cubitos. ¿Estos cubitos qué son? Estos cubitos se llaman vulnerabilidades. Y van a ser, digamos, problemas en general. ¿Vale? Cuando tengamos una vulnerabilidad aquí, significa que esta es una vulnerabilidad, digamos, siempre que esté en la infraestructura es una vulnerabilidad que está más o menos controlada. Digamos, van a ser las menos perjudiciales de las vulnerabilidades. Cuando las vulnerabilidades estén en los distritos, estén fuera de las losetas de infraestructura,
ahí van a empezar nuestros problemas. ¿Qué son estas vulnerabilidades? Pues bueno, también aquí tenemos que echar un poco de imaginación, pues pueden ser desde problemas en la propia infraestructura, problemas con el alcantarillado, con el alumbrado, con la propia infraestructura del edificio, los edificios en malas condiciones, pero también pueden significar que hay, pues digamos, habitantes que no son beneficiosos para la comunidad, es decir, ladrones, bandas de delincuentes o bandas de matones, gangs, digamos. Todo esto es lo que va a significar los cubos de vulnerabilidades, que van a ser, digamos, cosas malas para la población y para la infraestructura. Vale, pues estos son los componentes que tenemos en cuanto a fichas. Hay algún marcador más, que lo iremos viendo un poco cuando explique cómo funciona, pero realmente los básicos son estos. El numerito este que vemos aquí, que vale 4, es el valor, lo que cuesta construir esta loseta. Una cosa importante es que las losetas tienen dos lados. Por el otro lado están exhaustas. Y como vemos, su valor es más reducido. No es que lo puedas construir por el valor reducido, sino que cuando quieres una loseta exhausta, pasarla a que esté, digamos, bien, en buena condición, tienes que pagar la diferencia. Serían 2 puntos. Una loseta que está exhausta significa que esa infraestructura está dañada de una manera bastante grave. Es decir, ya no puede haber población viviendo aquí, no puede albergar tampoco organizaciones. Digamos que es un punto donde esa zona está en unas condiciones realmente muy malas. Y eso suele ser malo, sobre todo para el dueño de la loseta, para el dueño de la infraestructura, pero en general para todos también, como veremos. Bueno, pues vamos a ver más cosas. Las cartas, que es lo que nos queda por ver. Y aquí tenemos las cartas de evento. ¿Veis? Las cartas de evento que están agrupadas por decenas de años, digamos por décadas. Tenemos la del 40 al 49, 50 al 59, 60 al 69, 70 al 79, 80 al 89 y del 90 al 99. Cada uno de estos mazos, digamos, de décadas tiene 16 cartas, aunque normalmente en una partida jugaremos con menos de ellas, jugaremos normalmente con 8 de ellas solo. ¿Y qué es lo que tienen las cartas? Porque estamos viendo el dorso. Aparte de eso tenemos las cartas de censo, que nos van a indicar cuándo se acaba esa década. Cada una de ellas también con la numeración de la década correspondiente. ¿Pero qué es lo que traen las cartas? Pues vamos a verlo ahora en detalle. Y aquí tenemos, pues, un vistazo a las cartas. ¿Qué es lo que trae cada carta? Pues cada carta trae el texto, digamos, el título de la carta, con un texto que hace referencia a un evento. Y abajo viene, digamos, cómo afecta el evento al jugarse esa carta. Y luego abajo vemos que ahí están las 3 facciones colocadas en un orden determinado, un orden diferente en cada carta, que va a ser el orden de juego, que ahora cuando expliquemos cómo funciona el juego, digamos, va a tener sentido. Pero en principio cada carta lo que tiene es un evento y que, digamos, da como una prioridad de jugar a un jugador o a otro. Digamos, es el que está situado más a la izquierda. En este caso, esta carta sería primero jugaría el público, luego el comunitario y luego el privado. Pero, como veis, por ejemplo, aquí puede ser completamente diferente, o aquí. Y como veamos ahora, cuando vamos a ver cómo funciona el juego, vais a ver cómo que esto se puede variar. Lo importante es que tener en cuenta que cada carta te va a decir un evento, aquí te va a contar un poco qué es el evento, a qué obedece, pero aquí vamos a tener abajo los efectos del evento. Y por último quedan estas cartas, que son las cartas por este lado. Son cartas que van a utilizar la inteligencia artificial del juego, digamos, cuando tengamos un jugador menos, cuando juguemos solo con 2 jugadores, o incluso para jugar en solitario, pues estas cartas van a indicar qué acciones va haciendo cada uno de los jugadores que no están representados, que no son jugadores reales, no son una persona. Cada una de estas cartas pues tiene diferentes acciones que se van a hacer, las sacaremos y nos va indicando eso. Bueno, esto lo explicaré muy por encima, la verdad es que yo he jugado solo una vez y no tengo una idea muy bien, pero bueno, que sepáis que tiene la forma de jugar en solitario o con menos de 3 jugadores. Y por el otro lado de estas cartas, lo vais a ver ahora, este es el otro lado de las cartas, por este otro lado lo que tienen son una forma de ganar puntos de victoria diferentes y además que varíe de una partida a otra y además que los otros jugadores no sepan exactamente a qué es a lo que vas haciendo. Digamos, cada uno de ellos tiene una serie de cosas que nos requiere un número de veces hacer esa acción, que es este número que viene aquí arriba a la derecha, y aquí nos indica las condiciones. Si realizamos esto, entonces conseguimos hacer esto, si hacemos este objetivo, conseguiremos uno de esos puntos. Para eso se van a ir colocando unas fichitas de estrellitas encima de las cartas para ver cuántas veces hemos conseguido esos objetivos.
cada vez que hayamos conseguido esos objetivos, por cada tantas veces como venga aquí arriba, pues conseguiremos un punto de victoria. Estas son las estrellitas que os digo, estas fichitas de estrellitas, y se van a ir colocando cada vez que realicemos completemos uno de esos objetivos, lo pondremos encima. En el momento que consigamos este número de ahí, como decía antes, pues conseguiremos un punto de victoria. Bueno, pues simplemente es, digamos, ya, con esto sí, realmente lo último que hay en cuanto a componentes. Vamos a ver cómo funcionará todo junto. He desplegado el escenario de 1940. Este es el comienzo que veis, realmente no hay muchas cosas en el tablero. Pero antes de comenzar con el ejemplo de juego, hay que tener en cuenta varias cosas. Bueno, como vemos, por ejemplo, aquí en Corrections, en la isla de Riker, en la prisión, hay 6 bloques. Quedan espacio para 4. Si se van llenando y hay más unidades aquí en Overflow, esto puede ser una de las causas de perder la partida a todos los jugadores. En este juego hay dos cosas que hacen que todos los jugadores pierdan la partida. La primera de ellas es si la cantidad de cubos de vulnerabilidades que hay en Overflow supera el valor que tenemos allí, el 8. ¿Veis que pone? Aquí tenemos un 8 ahí. Si llega a 8, este valor de aquí de losses, de pérdidas, todos los jugadores perderán la partida. Se supone que el Bronx pues ha entrado en un caos total. Además, ese valor, esta ficha de aquí de losses, de pérdidas, se va acumulando. Es decir, si en un turno tenemos 3, se quedará ahí parado, no volverá abajo. De manera que tenemos que intentar, entre todos los jugadores, que esto sea lo menor posible. Cosa que a veces es complicado. Esa es una de las fórmulas de pérdida. Y la otra es si entre el jugador comunitario y el jugador público entran en un déficit muy grande. Aquí tenemos la track de economía, la track de recursos, que como veis aquí empieza el comunitario en 5, el público en 7 y el privado en 9. Pero veis aquí que este 0 tiene los colores azul, rojo y azul, o naranja y azul. Significa que ni el público ni el comunitario puede voluntariamente bajar por debajo de 0 recursos. No puede entrar en deuda. Cosa que sí puede hacer el jugador privado. Pero hay un límite, porque si en la fase de censo, cuando se realiza la auditoría, que va a ser, digamos, ver los gastos y los ingresos que tiene cada jugador, si entre el público y el comunitario llegan a un número determinado o más, se pierde la partida. Y el número es 14, es decir, si entre el público y el comunitario tienen 14 puntos o más de deuda, se acaba la partida y todos los jugadores perderían, todos, incluido el jugador privado. Vale, de manera que, como veis, este juego es un juego en el que cada jugador puede ganar por solitario, pero los 3 pueden perder en conjunto, si no consiguen que el Bronx, digamos, se estabilice y tenga una cierta prosperidad, que es lo que simula un poco estas dos condiciones, el que no haya mucha deuda y el que las losses, básicamente las vulnerabilidades no sean muy grandes. Como vais a ver, las vulnerabilidades que van a pasar aquí van a ser las que no están en los distritos. Ahora mismo, al comienzo de partida, cada distrito tiene una ficha de vulnerabilidades incluida. Pero estas vulnerabilidades, vais a ver, van a ir moviéndose, van a ir quitando, van a ir pasando de un lado a otro. Se van a ir construyendo algunas infraestructuras más que pueden albergar más vulnerabilidades. Bueno, eso depende. En cada escenario, también el comienzo de la cantidad de vulnerabilidades que hay en la isla de Riker, en la prisión, pues es diferente. De hecho, según van avanzando los años, cada vez hay más. Bueno, pues esto que estamos viendo aquí es la parte, digamos, importante del sistema de juego. Que es donde vamos a tener las cartas, que vamos a tener una carta disponible que va a ser el evento actual, una carta que vamos a poner aquí, boca arriba, esta de aquí, y otra que vamos a poner aquí, que será la del turno que viene. En esto, los que conozcáis el sistema Coin, pues vais a ver que se parece bastante. Si no, vamos a tener disponible una carta y vamos a ver qué es lo que nos depara la siguiente carta, y esto nos va a servir para tomar diferentes opciones. La carta que vamos a jugar es la que está situada aquí. Y este orden de aquí nos va a decir el orden en el que vamos a jugar, en el que van a tomar las opciones los diferentes jugadores. En este caso, primero será el jugador comunitario, luego el jugador público y luego el jugador privado. ¿Y qué opciones podemos tomar? Pues estas 4 que tenemos aquí. Tenemos Act, que es hacer acciones, y nos va a permitir tomar una de las 4 acciones posibles que vamos a ver luego que tiene cada jugador, y realizarlas. Algunas de las acciones solo se van a poder realizar con esta opción, la acción de Act, normalmente la primera que vamos a ver que tiene cada uno de los diferentes jugadores.
Y las demás acciones las vamos a poder tomar hasta 3 veces, en 3 distritos diferentes. Esto sería el equivalente, digamos, a la acción completa que hay en los juegos Coin. De hecho, aquí es donde vemos claramente que esto es un heredero o un hijo del sistema Coin, más sencillo, pero con algunas cosas que claramente nos están enviando al sistema Coin. Así que en este caso, en esta carta, el jugador comunitario elegiría cuál es su acción. Vería qué es lo que le interesa. Normalmente le va a interesar hacer el acto, hacer las acciones, salvo que el evento le interese mucho. Vamos a suponer que en este caso el evento, pues bueno, es interesante, pero quizás no el mejor. Con lo cual el jugador comunitario elegiría act. Después vendría el jugador público, que tendría que tomar la decisión, que puede coger el evento, puede hacer react. React es hacer una acción, pero digamos con limitaciones, es decir, no va a poder hacerla en 3 distritos, la va a poder solo hacer en un solo distrito, pero le va a permitir reaccionar tanto al evento como a la acción que haya hecho el otro jugador rápidamente. Por eso se llama react. Y luego tenemos plan. Plan es una opción que no vamos a hacer nada en esta carta, pero nos va a permitir elegir el primero en la siguiente carta, independientemente de cuál sea la prioridad. Con lo cual el jugador público, que aquí va a actuar segundo, ve que en esta carta va a actuar el último y quizás pueda decir, bueno, pues yo prefiero actuar ahí el primero, me voy a plan. Y finalmente el jugador privado elegiría, le queda evento o react. Si el evento le interesa, pues se pondría aquí. Si no, se pondría en react. Si nadie se pone en el evento va a tener lugar de todas formas. ¿Y quién lo va a jugar? ¿Quién lo va a activar? ¿Quién va a tomar las decisiones? El jugador que sea el primero en la carta. En este caso, si el jugador privado no se pone en evento, será el jugador comunitario quien tome las decisiones del evento. Vamos a suponer que al jugador privado el evento le viene bien, con lo cual se pondría aquí. Vale, y esa sería la toma de decisiones del orden. Una vez hecho esto, se resolverían las acciones. ¿En qué orden? En este orden. Empezaría jugando el jugador comunitario, haría sus acciones, después se resolvería el evento, el jugador privado, como no hay react no pasaría nada, y finalmente se resolvería el plan. ¿El plan cómo se resolvería? Bueno, pues estos habrían pasado aquí al actuar, habrían pasado hacia allá, y el plan es el jugador que se ha puesto aquí tiene que decir qué acción va a tomar en esta carta, pero sin ver cuál va a ser la siguiente. Con lo cual puede decir, bueno, pues yo en la siguiente carta quiero hacer el act, pero no estoy viendo cuál es la que hay. Al resolverse esta carta pasaría aquí y daríamos la vuelta a la siguiente. ¿Ven? De manera que el que elige plan, pues tiene una toma de decisiones más imperfecta, porque no tiene todos los datos que van a tener los otros cuando toman las decisiones, pero va a poder actuar antes. Y eso está bien, sobre todo cuando ves que vas a ser el último en la siguiente y realmente probablemente te va a tocar hacer una acción muy minoritaria, quizás el react, y no te interesa. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las acciones que se pueden hacer, y los eventos pues, son todos muy distintos y cada carta tiene uno distinto. Pero bueno, esto sería un poco la mecánica general. Cada jugador va a elegir en este orden. Por ejemplo, si hubiéramos hecho esto y si hubiera sido el plan, el jugador público habría elegido aquí, pero luego seguiríamos el mismo orden. El jugador comunitario elegiría la siguiente opción. Podría decir, bueno, pues yo voy a hacer el evento, me da un poco igual, porque además lo voy a resolver yo, me voy a react. O podría irse al plan, porque en la siguiente carta ve que va a ser el último, pero vamos a suponer que se va a react. Y finalmente, el jugador privado ve que va a ser el primero en la siguiente, pues dice, pues cojo el evento y decido yo el evento. Lo de decir el evento es que muchas veces en los eventos lo que hay es que te da opciones. Dice, por ejemplo aquí, añade 1 de población a 3 distritos diferentes. Y añadir una vulnerabilidad a un distrito. Nos dice qué es lo que hay que hacer, pero no nos dice qué distritos. Va a ser el jugador que resuelva el evento el que va a decidir qué distritos se añade la vulnerabilidad, en qué distritos se añade la población. Y esto lo puede hacer para su beneficio, para donde le interese más, evidentemente. Otras veces en otros eventos hay cosas que quedan determinadas, van a pasar sí o sí. Con lo cual no la decisión que realmente tiene el jugador que juega el evento es poca. Pero en este caso sí, y en este caso también. Cuando nos dice opciones de distritos, el jugador que resuelve el evento es el que va a decidir qué distritos. Y esto, como vamos a ver, pues tiene su cierta importancia. Bueno, pues visto esto, de cómo funciona ahora en el ejemplo lo vais a entender mejor cuando haga el ejemplo de juego, pero bueno,
digamos que es importante para ver cómo se resuelve esto. Y esta otra parte de aquí abajo es la parte del censo, que va a ser digamos, la fase donde se van a conseguir las puntuaciones y se nos va a resolver las cosas. Esto va a ser cada 8 cartas, va a haber una fase de censo. Y la fase de censo se va a ir resolviendo moviendo esta ficha para resolver las diferentes fases que tiene la fase de censo. Que lo veremos no en mucho detalle, porque realmente es una parte más compleja, pero sí que os hagáis una idea de cómo funciona. Bueno, yo creo que visto esto podemos pasar ya al tablero principal y hacer un ejemplo de juego para que veáis cómo funciona este Cross Bronx Expressway. ¿Cómo funcionaría? Pues empezaríamos escogiendo aquí. A ver, esto, digamos así, le estaba haciendo un ejemplo antes. Vamos a ver. Comenzaría eligiendo el jugador comunitario, que lo lógico es que coja Act para actuar, que hemos dicho. El jugador público cogería el plan y el jugador privado cogería quizás el evento. Vale, eso es lo que habíamos dicho antes. Como decimos, una cosa siempre que tenemos que tener en cuenta son los recursos disponibles. ¿Por qué? Porque hacer las acciones te va a costar recursos. Ahora mismo el jugador comunitario tiene 5 recursos, con lo cual es probable que tenga suficiente para hacer las acciones que quiera. Ahora sí, vamos a echar un vistazo a las acciones y vamos a decidir qué es lo que hace el jugador comunitario. Bueno, pues aquí tenemos la hoja de ayuda o el tríptico de ayuda de la comunidad con las acciones que tienen. Tenemos la primera acción, que solo se puede realizar cuando hacemos Act, y que es la de construir, en este caso se llama Build, construir, y es la que nos va a permitir colocar las losetas de infraestructura. Vale, 4 una completa, 2 si colocamos una exhausta, o reemplazar una exhausta, que se puede reemplazar. Y luego además en este caso nos dice que podemos mover hasta 3 cubos de población de áreas adyacentes hasta 12 o hasta 2 de una infraestructura reemplazable. ¿Vale? Si hemos puesto una infraestructura reemplazable. Es decir, nos indica aquí cuál es la acción de construir. Cada jugador, como hemos visto, como vamos a ver, tiene una acción parecida. No son iguales, pero son parecidas. Y luego además se pueden añadir vulnerabilidades. O se van a añadir vulnerabilidades. Luego tenemos las que se realizan en hasta 3 distritos. En este caso tenemos organice, que es la que nos permite activar nuestras organizaciones y pasar los cubos a nuestra zona, en este caso de activistas. Y podemos activar también los que estén en coalición con nosotros. Nos va a costar recursos. Y luego además podemos tenemos que añadir a vulnerables a correcciones si activamos diferentes organizaciones públicas. Luego tenemos la acción de movilizar, que nos va a permitir mover de un sitio a otro población. Y esta es una acción que es diferente, digamos, esta es distinta en cada uno. Y también nos va a permitir el darle la vuelta, el conseguir darle la vuelta a alguna organización que esté usada, porque las organizaciones cuando tienen la estrellita arriba no las podemos usar. Por cierto, una cosa que no he dicho es que cuando un jugador se va a la acción de plan, una de las cosas que puede hacer también es darle la vuelta a una organización que ya estuviera usada, darle la vuelta y volver a poner disponible. Se me ha pasado, lo estoy recordando ahora. Y luego la última de todos, que siempre es para todos igual, es una acción para conseguir más recursos. Es igual porque es una acción de conseguir recursos, pero cada uno lo consigue de una forma diferente. En este caso, lo curioso que tiene el jugador de la comunidad es que lo que hace es elige hasta 3 distritos y tira un dado. Es el único dado que hay en el juego y es el dado el que nos va a decir los recursos que conseguimos y las vulnerabilidades que se van a añadir. Este es el dado, entonces lo que haremos será tirarlo, ¿no? Y en este caso pues añadiríamos 2 de dinero a nuestros recursos y un cubito de vulnerabilidades. Puede salir 1 y 1, puede salir solo dinero, 1 de dinero, 3 de dinero y una vulnerabilidad, o incluso tenemos que son 2 pero 2 vulnerabilidades. Esta es una tirada bastante mala, 2 vulnerabilidades es algo bastante problemático. Bueno, pues esto sería la forma en la que gana dinero el Fund Guys, digamos conseguir fondos que tiene el jugador comunitario. Y luego aquí abajo tenemos los objetivos que tiene cada uno, y en este caso el comunitario. Pues si activistas, empleados y casos son mayores que corrections y overflow, pues le daría un punto de victoria. Se le conviene que la gente, digamos, pase a una situación, digamos, activa, no que estén por la calle haciendo de maleantes, que es un poco lo que significan los cubos, o lo que pueden significar los cubos. Luego le interesa que haya más activistas que empleados, también que al menos haya
en 2 distritos más coaliciones sociales que económicas, es decir, coaliciones donde no esté el jugador privado, y luego si en un solo sitio hay sobre todo infraestructuras de la comunidad y no hay de otros jugadores. Y luego siempre todos los jugadores tienen unos puntos de victoria de final de partida, ¿vale? Que en este caso es que la comunidad no tenga deudas, que las pérdidas sean menos de 5, es decir, que el valor del que ha ido subiendo por la gente que está en el overflow fuera de corrections no sea mayor que 5. Y luego sí hay un bono comunitario. Los bonos van saliendo a lo largo de los diferentes décadas. Hay décadas en las que te indican que vayas metiendo bonos. Van apareciendo bonos y los bonos se pueden comprar y son una forma de conseguir recursos. Y también en algunos momentos hay jugadores que les ayuda, puede dar puntos de victoria, les conviene que haya bonos. Bueno, pues esto sería digamos las acciones del jugador comunitario. Bueno, pues una de las cosas que va a hacer el jugador comunitario va a ser la acción de organizar. La segunda acción, que siempre es la que activas tus organizaciones, y en este caso la va a hacer. La podría hacer hasta 3 distritos, pero como solo tiene una organización ahora aquí, solo podrá hacerla aquí, pero puede crear una nueva organización. Y una nueva organización podría ser, por ejemplo, pues aquí no estaría mal crearla. Además, al crearla aquí va a crear una alianza social que le interesa al jugador comunitario. Como hemos visto antes, cada jugador tiene unas condiciones de victoria que son un poco las que van a marcar cuáles son sus objetivos, o al menos qué acciones son más favorables que otras en algún momento determinado. Colocamos los peones negros para ver dónde vamos a hacer. Podemos hacerlo en 3 distritos. Vamos a hacerlo aquí y aquí. Nos va a costar 2 recursos o 1 recurso o 3 recursos cada uno, así que bueno, vamos a hacerlo así. Entonces, ¿qué nos permite esta acción? Pues nos permite con 2 recursos colocar una organización. Así que vamos a colocar una organización aquí. Con 2 recursos, gastamos los 2 recursos y ya habríamos colocado aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es activar una organización nuestra, y si estamos en una coalición podemos activar una organización que esté con nosotros. En este caso vamos a activar la organización comunitaria y la pública. Le damos la vuelta, la estrellita significa que están activadas, y cada una de ellas nos permite coger una vulnerabilidad y llevarla a activistas aquí. Cada uno de los 3 jugadores tiene aquí unas casillas, activistas, empleados y casos, donde van a ir metiéndose las vulnerabilidades. Esto por un lado es una forma de quitar vulnerabilidades del tablero, y por otro lado es una forma de ganar puntos de victoria, porque cada jugador, si tiene más puntos aquí, más cubitos aquí que el jugador que está a su derecha, es decir, más activistas que empleados, más empleados que casos o más casos que activistas, va a ganar un punto de victoria cuando llegue el momento del censo. De manera que con esto activamos. Y además, al activar aquí la organización pública, digamos, le hemos quitado la opción de poder usarla al jugador público, pero nos ha costado 1 punto activar la nuestra y 1 punto activar la del otro jugador. 1 y 2. Y además el punto del otro jugador se lo damos al otro jugador, con lo cual subimos los recursos públicos a 8. Y esta sería la acción que ha hecho el jugador comunitario. Ahora jugaría el jugador privado, que juega el evento. Vemos el evento. Y como vemos nos dice que se añade 3 de población a un distrito. Y luego una vulnerabilidad a un distrito. Vale, pues 3 poblaciones a un distrito. Jugador privado, ¿dónde le interesaría? Pues por ejemplo aquí, donde tiene 2 y hay sitio para 5, pues estaría bien. Así que vamos a meter 3 aquí. Meteríamos 3 cubitos pequeños, pero 3 cubitos pequeños se nos van a convertir en un cubito grande. Con lo cual cogemos uno de estos. Y añadimos una vulnerabilidad. ¿Dónde? Pues dado que aquí acaban de quitar, pues puede ser un buen sitio. Así que cogemos una vulnerabilidad de aquí, la ponemos aquí, en este distrito. Y aquí lo que pasa es que, claro, al haber hueco directamente en una infraestructura, la vulnerabilidad automáticamente entra en la infraestructura. Con lo cual aquí vemos que el jugador privado ha conseguido beneficiarse. Esto de que haya 5 poblaciones aquí va a ser bastante bueno para él. Porque le van a dar recursos al final, en la fase de censo, cuando se produce la auditoría, la población que tienes en tus propias infraestructuras te va a dar recursos. Con lo cual es bueno. Y además que haya 5 es más beneficioso todavía.
porque puede tener algunas mejoras. Si colocara, por ejemplo, aquí una organización, el jugador privado, pues le conseguiría más recursos, porque va a dar recursos por cada organización multiplicada por cada grupo de 5 habitantes. Bueno, con eso acabaría y ahora jugaría el jugador público, que como hemos visto se ha puesto en plan. Plan lo que significa es que no vas a actuar ahora, pero eliges qué acción vas a hacer luego. Evidentemente lo que va a elegir es ponerse en act, porque si no jugaré el jugador comunitario otra vez el primero y quizás es demasiada ventaja. Pondría así y ahora la carta esta pasaría aquí y se sacaría una nueva carta. Y en esta carta, el siguiente carta, haríamos lo mismo. Empezaría eligiendo el jugador comunitario. El act ya está ocupado, con lo cual el evento pues puede ser el más beneficioso. Pero si nos pusiéramos en React, podríamos ser capaces de construir... bueno, de usar eso. No, vamos a ponernos en el evento que no va a venir mal. Y finalmente el jugador privado, pues se va a poner en el React, por ejemplo. Bueno, esto es un ejemplo, que cada jugador tomaría sus decisiones basadas en si tiene algún tipo de plan, algún tipo de estrategia, que a veces sí lo tienes y todo. Y resolveríamos esta carta. Empezaríamos con el jugador público, que tiene sus acciones. Veríamos cuáles son, los voy a enseñar ahí para que veáis cuáles son las acciones del jugador público, que como vais a ver es muy parecido. Tiene cosas similares al jugador comunitario. Y aquí tenemos al jugador público, con sus acciones. La primera es house, digamos, hacer casas, que es un poco parecida a las demás. Insisto, lo he dicho con los demás también, o lo diré con los demás también. Es la forma de colocar las losetas de infraestructuras. En este caso, lo que hace la acción pública es: tienes que pagar el coste de la infraestructura 4 o 2 puntos, pero no puedes reemplazar una infraestructura de otro jugador, cosa que sí puedes hacer con los otros jugadores. Y luego lo que hace es añadir población. El jugador público en general añade población, lo cual es bueno para él, porque toda la población que haya en el Bronx le va a dar recursos, y es bueno en general. Que el público lo que quiere es que haya más gente viviendo en Nueva York, en este caso en el Bronx. Luego tenemos el service, que es la forma de activar las organizaciones públicas, y activar también las coaligadas para pasar los cubos de vulnerabilidades. En este caso se pasan a casos. Casos significa, yo entiendo al menos, que se ha abierto un caso con ese problema que hay ahí, ya sea una pandilla, ya sea unos ladrones, ya sea un lo que sea. Se ha abierto un caso, digamos que se está ocupando el servicio público de alguna manera de ese asunto. Y luego también, si se activan muchas organizaciones públicas, pues se añaden vulnerabilidades a corrección. Digamos, de alguna manera, pues eso significa que la intervención pública pues termina llevando gente a la cárcel. Luego tenemos la acción de recolocar, que es mover población de un distrito a otro. Y también se añade alguna vulnerabilidad. Digamos, hay gente descontenta que no le gusta que le hayas cambiado de sitio, y entonces pues se quejan y forman o bien pandillas o bien forman bandas, o aunque sean vecinos descontentos. Y luego la de budget, que es la forma en la que gana recursos el público. Básicamente lo que hace es que gana un recurso para cada infraestructura con 5 de población. Y luego los objetivos. Si no tiene deuda cuando llega el momento de hacer el censo. Si los casos son más grandes que los activistas. Si hay el mismo número de coaliciones económicas que sociales. Digamos, en este sentido el jugador público sería neutral. Y si hay uno o más distritos donde no haya ni vulnerabilidades ni blight, ni plaga. En general, aunque no, yo creo que no se lo enseñaré en el vídeo, pero bueno, luego hablo de esto. Digamos, el jugador público es un poquito el que es un poquito más diferente de los otros. Bueno, vamos a volver a lo que estábamos viendo. Lo que más le interesa casi siempre al jugador público es que haya cuanta más población disponible, cuanta más población haya en el Bronx, mejor. Con lo cual va a hacer la acción que tenemos arriba, la de house, que solo la podemos hacer cuando utilizamos esta acción, act, y va a construir una infraestructura. ¿Dónde? Pues un buen sitio podría ser este de aquí. ¿Por qué? Porque así sería solo una infraestructura pública, y eso le puede convenir. Lo que pasa es que al ser un sitio de solo 2 infraestructuras es un sitio más vulnerable, porque si en algún momento los cubitos de vulnerabilidades que están sin meter en infraestructura superan las infraestructuras que hay, nos va a causar problemas. Vamos a tener peticiones por parte del
de la población, lo cual puede ser un problema. Vamos a construirla, yo creo que aquí puede ser un buen sitio. Cogeríamos una infraestructura, la construiríamos aquí y esto le cuesta 4 recursos al jugador público. Y además nos dice en la acción, que lo vemos ahí abajo, me da el reflejo y no lo veía, que añadamos 2 de población al distrito seleccionado. Y si hay gente fuera de las casas, desde gente que se quedara en la zona del distrito, le añadiríamos una vulnerabilidad. Añadimos 2 de población y lo ponemos aquí. No hay gente fuera, no hay cubitos fuera, no tenemos cubitos de madera fuera, que sería población sin casa, con lo cual no añadimos vulnerabilidad. Y esta sería la acción del jugador público. Ahora resolvería el evento del jugador comunitario. Vamos a ver cuál es el evento. El evento nos dice, añade 1 de población a 3 distritos y una vulnerabilidad a un distrito. ¿Vale? ¿Dónde le interesaría al jugador comunitario? En sitios donde le vayan a rellenar, por ejemplo. Aquí. Aquí. Vamos a marcarlos. Podría ser en estos 3 sitios. No, podría ser... Son 3. Sería aquí, aquí. Y el otro... Y el otro distrito pues tendría que ser uno donde ya no tiene el comunitario. Bueno, pues podría ser este, por ejemplo. Con lo cual añadimos 1 de población. Aquí añadimos 1 de población, que serían 5. Lo cambiamos por un cubito gordo de estos. Aquí añadiríamos otro, que serían otros 5. Otro cubito gordo. Y aquí añadiríamos 1, que iría a esta infraestructura pública. Y una vulnerabilidad, que la podemos añadir, por ejemplo, aquí, que iría directamente aquí, a esta infraestructura, y no sería peligroso. ¿Vale? Con eso resolveríamos el evento, y finalmente haría el react el jugador privado. El jugador privado puede hacer una acción, pero solo en un distrito. Y hemos dicho antes que le convendría poner aquí una organización. Con lo cual se va a gastar 2 recursos en construir una organización aquí. Y con eso acabaría. Y pasaríamos a la siguiente carta. Pasaría esta carta aquí y se revelaría la siguiente. Bueno, pues esta es la dinámica un poco del juego. Vas haciendo cosas, tienes que ver un poco qué es lo que te interesa, qué es lo que no te interesa. Para eso tienes que revisar las hojas de cada uno de los jugadores de ayuda para ver qué te da puntos o quién no te da puntos. Y luego finalmente sería la fase de censo. Yo creo que voy a seguir jugando, aunque no lo voy a mostrar, hasta llegar a la fase de censo. Se juegan 8 cartas. Cada una de las décadas tiene 16 cartas. Se barajan al azar y se meten 8. Con lo cual, cada partida que juegues va a ser diferente porque los eventos van a ser muy distintos, las cartas son distintas. Y esto le da bastante rejugabilidad al juego. Voy a hacerlo para que veáis cómo sería la fase de censo, porque es importante. En estos juegos, tanto en los Coin como en estos juegos más ligeros, la fase de censo te va a mostrar qué es lo que debes hacer, porque esto te va a decir cómo ganas los puntos de victoria, cómo ganas los recursos, cómo los pierdes, cómo se generan en este caso, por ejemplo, el overflow, si hay muchos cubitos de vulnerabilidades fuera de su sitio. Bueno, y para que no sea muy tedioso, porque en realidad ya sabéis que estos vídeos son para que veáis más o menos cómo funciona el juego, no es un tutorial, es que os hagáis una idea de cómo funciona. Así que, para no hacerlo muy extenso, muy largo, voy a jugar las otras cartas yo, y ahora vemos la fase de censo. Pues ya he terminado de jugar la última carta de la primera década, y justo ahora tocaría jugar la carta de censo, y hacer el censo. Pero os voy a contar un poco la historia que ha pasado. Como veis, ha habido varios cambios. Algunas losetas, esta por ejemplo ha cambiado de dueño, era de privada, ya ha pasado a ser de la comunidad. Han aparecido otras losetas nuevas, más habitantes, más cosas. Bueno, han pasado bastantes cosas, pero bueno, no he querido, la verdad es que, como he dicho antes, no quería hacer el vídeo muy largo y mostraros todo un turno en detalle, todas las cosas, porque una de las cosas interesantes y divertidas de los juegos es descubrir un poco cómo funcionan las mecánicas y las cosas que tienen. Pero bueno, esto sería el resultado de la primera década. Y ahora haríamos la fase de censo. En cada una de las ayudas de los jugadores tenemos por detrás la fase de censo, que se divide en varias
en varios pasos. Una fase de cuota, correct, auditoría y objetivos. La primera fase sería la fase de cuota. ¿En esta fase qué se haría? Pues en esta fase lo que se hace es se calcula, se mira a ver si hay población que no tiene casa, es decir, si hubiera cubitos de madera fuera de las zonas de las infraestructuras, que en este caso no hay. Es más, hay infraestructuras como esta de aquí, por ejemplo, que está vacía. Es decir, esto no va a ser un problema. Si hubiera eso, significaría que habría vulnerabilidades también, o tendríamos problemas, añadiría vulnerabilidades, añadirían más cubos rosas. Y después de esto viene el momento en que las vulnerabilidades se mueven aquí al correccional, a la isla de Riker, a la cárcel. ¿Y qué se va a mover? Pues de cada zona se va a mover la mitad de los cubos que haya redondeados hacia arriba. De manera que empezaríamos, por ejemplo, en el distrito 1, pues un cubo iría aquí. En el 2 no hay ninguno. En el 3 hay 2, pues solo uno. Uno iría aquí. En el 4, 1, que iría aquí. En el 5, 1, que también iría aquí. En el 6 no hay ninguno. 7 y 8 no están. Y en el 9 no hay ninguno. Con lo cual, tenemos suerte, o lo hemos hecho bien, porque se llena el correccional en la cárcel, pero no hay overflow. Y si hubiera cubos aquí, estos serían los que aumentarían el valor de las pérdidas, de las losses. Y ese valor es el que puede hacernos perder si llega a 8. En el momento en el que llegue a 8, y además ese valor nunca va a bajar. Si ahora jugáramos una siguiente década, las pérdidas comenzarían donde las hubiéramos dejado. En este caso no, porque hemos quitado. Vale, esto es una de las cosas que los jugadores tienen que intentar de hacer. Quitar los más posibles vulnerabilidades del tablero, vulnerabilidades que estén fuera de las infraestructuras. Y siempre intentar quitar, digamos, de los sitios que sean impares, porque al añadirse la mitad redondeada hacia arriba, pues de un sitio impar siempre se va a meter uno más. Si tú lo quitas de los pares da igual, pero de los impares no. Bueno, un poco gamey esto que estoy contando, pero bueno, eso sería en esta fase de cuota. Y en este momento, si después de esto hubiera más vulnerabilidades que infraestructuras en un sitio, en ese caso la infraestructura tendría problemas. Por ejemplo, desde aquí solo hay una infraestructura, esta loseta. Si aquí hubieran quedado dos vulnerabilidades, esta loseta se le daría la vuelta. Quedaría en mal estado, quedaría exhausta. Y eso serían problemas. Pero en este caso no pasa. Es difícil que en esta época esto pase, porque hay bastante sitio en el correccional y porque no hay muchas cosas. Pero en épocas más avanzadas la cosa se complica más. Y según va avanzando la partida también. Después de esto pasaríamos a la fase de corrections. En esta fase de correction los jugadores tienen la opción de gastar alguno de sus recursos para quitar cubos de la isla del correccional, de la isla de Riker. Cada jugador, empezando por la facción pública, luego la comunidad y luego la privada, puede gastar un recurso, siempre y cuando no pasen del límite de deuda, pueden gastar un recurso para eliminar un cubo de ahí. Y lo mueven, lo quitan de ahí y lo colocan en un distrito. De manera que, por ejemplo, aquí vemos que primero sería el público pues se gastaría un punto y diría, venga, pues quito uno de aquí y lo mando aquí, por ejemplo. Después lo haría la comunidad, pero la comunidad está en 0 y no puede entrar en negativos voluntariamente, porque el límite tanto para la comunidad como público es en 0. Y luego lo haría el privado, pero a lo mejor el privado, que estaba en 2, dice, bueno, pues como no hay mucho problema, pues no lo hago. En realidad debería hacerlo, porque esto va a ser hueco que va a haber luego. Así que vamos a hacerlo. Venga, gastaría un punto y bueno, pues este lo ponemos, por ejemplo, aquí. Y ahora es cuando se incrementaría el número de pérdidas. Es decir, si hubiera habido en el overflow, hubiera habido cubitos, esta sería la forma de quitarlo. Esto es una cosa que los jugadores deben tener en cuenta, es que siempre les debe quedar algo de dinero, algo de recursos para poder hacer esto. Porque al menos pues, puedes quitar unos cubitos y eso te puede evitar pérdidas. Y las pérdidas son muy poquitas, son solo 8, que realmente el quitar un cubo parece que no, pero es importante. Y simplemente después de esto se comprobaría a ver si las pérdidas han llegado a 8. Si no han llegado a 8, la partida sigue. Si han llegado a 8, la partida se acaba y todos los jugadores han perdido. Y pasaríamos a ver qué es lo que ocurre cuando ha habido un sitio donde hay problemas. Porque en la misma fase de correctos hay una fase que se llama fase de peticiones y blight. Blight es algo así como plaga.
Si hubiera fichas de Blight, las fichas de Blight están por el otro lado de las peticiones. Estas son las fichas de petición. No sé si se ven ahí bien. Bueno, fichas de petición, y por el otro lado son Blight, plaga. Eso es lo peor que le puede pasar a un distrito. Normalmente las fichas de petición se pondrían ahora si hubiera sitios donde hubiera problemas. Por ejemplo, si le hubiera dado la vuelta a alguno de las infraestructuras, o por otros motivos, se pondría una ficha de petición en el sitio. Y si luego la petición no es correspondida, que hay que pagar por ella, se convertiría en Blight, en plaga. Y esto realmente es muy malo, porque va a hacer que todos los distritos te den la mitad de los recursos que dan habitualmente. Y es una de las formas en las que se degrada más el barrio. Vale, todo esto sería en la fase de corrección. Luego vendría la fase de auditoría. La fase de auditoría es la fase un poco más compleja, que es donde hay que ver cuánto ingresa cada uno de los jugadores y cuánto tiene que pagar. Y esto se va a hacer calculándolo por las cosas que tiene en el tablero, tanto los ingresos como los gastos. Hay unas fichas, cada jugador tiene unas fichas donde se va a calcular eso. No lo voy a hacer porque es un poco tedioso, pero básicamente, en general, cada jugador va a ganar dinero, un punto de dinero por cada punto de población que tienen en edificios suyos, salvo el público. El público va a ganar por todos los edificios de la ciudad, pero tanto el privado como el comunitario van a ganar puntos por los que están en sus propias infraestructuras. Luego además se van a multiplicar las infraestructuras por los sitios donde haya 5. Te van a dar más dinero. Y luego vas a tener que pagar el coste de cada una de las infraestructuras. 4 si están por este lado, 2 si estuvieran exhaustas, y 1 punto por cada organización también. Y esto va a hacer un diferencial de puntos. Y este va a ser el diferencial que vamos a tener al comienzo del siguiente turno de recursos. Y aquí es donde, si sumados la pérdida de recursos que tuvieran el público más la comunidad, si entre los dos llegan a -5 sumados, -5 también se acabaría la partida y todo el mundo perdería. En cambio el privado no tiene problemas. ¿Vale? Y esto sería la fase de auditoría. Y luego serían los objetivos. Cada jugador miraría qué objetivos cumple y se ganarían puntos de victoria, que se van a marcar con estas fichas de aquí. Eso lo podemos hacer de una manera muy rápida. Vamos a empezar, por ejemplo, por el jugador público, que dice, a ver, si el balance del público no está en deuda. No sabemos si entraría en deuda o no, pero vamos a suponer que no entrará en deuda. Pero vamos a suponer que no entrará en deuda. Si no entra en deuda, pues ganaría un punto de victoria. Luego vamos a ver si hay más casos que activistas. Pero vemos que solo hay un caso y hay 3 activistas. Luego no ganaría un punto de victoria. Si hay igual número de coaliciones sociales y económicas. Hemos dicho que cuando se juntan diferentes organizaciones en un mismo sitio se generan coaliciones. Cuando está el jugador privado, siempre son económicas, y cuando no está el privado son sociales. El jugador público gana si hay igual número de unas y de otras en el tablero. En este caso no es así, porque hay 1, 2 y 3 y las 3 son económicas. Y luego ganaría un punto de victoria si hay uno o más distritos sin blight o vulnerabilidad. Es decir, si algún distrito no tuviera ningún cubito rosa, pues ganaría un punto de victoria. En este caso solo ganaría un punto de victoria el jugador público. Vamos con el jugador privado. Pues lo primero, si hay 1 o 2 bonos o préstamos privados, que en este caso no ha habido ninguno. El jugador, una acción que tiene es poner préstamos. Estas son estas fichas. Esto lo que permite es ponerlo en un sitio y que otro jugador coloque ahí una organización y no pague, porque la estás pagando con el préstamo que has pedido al privado. Lo vas a tener que pagar, pero digamos se va a dilatar en el tiempo. Vas a pagar en un turno, en una fase de descenso un punto y en la siguiente fase el otro punto. Pero esto le puede producir un punto de victoria al jugador privado, pero en algún momento a otros jugadores les puede venir bien. Aquí, por ejemplo, tenemos esta ficha de aquí, vemos un grant. Un grant es una subvención. Es una subvención que ha aparecido, las subvenciones les da el jugador público, en realidad salen por eventos normalmente. Y lo que permiten es poner una organización de manera gratuita, lo cual pues viene muy bien. Evidentemente no puede ser una organización pública. Ganaría también el privado si hay más empleados que casos, que sí ocurre, hay 2 empleados y un solo caso, con lo cual esto le daría un punto de victoria al jugador privado. Y luego si en un distrito solo hubiera infraestructuras privadas, no lo hay, porque aquí esto era privado,
pero salió un evento, de hecho este evento que está aquí, que lo convirtió, lo voy a enseñar, en el último momento, este evento convirtió una infraestructura privada en una comunitaria, que es lo que ha pasado ahí. Y eso ha sido un fastidio para el privado, que pensaba que iba a tener ahí otro punto de victoria, y no lo ha conseguido. Y finalmente haríamos lo mismo con el jugador comunitario. Si hay más activistas, empleados y casos, 3 y 2, 5 y 1, 6, que gente de corrección, 8. No hay más. Si hay más activistas que empleados, sí, un punto de victoria. Si al menos 2 distritos tienen más coaliciones sociales que económicas, no es así. Por cierto, sí gana un punto de victoria el privado, porque hay más coaliciones económicas que sociales, porque hay 3 económicas, eso sería un punto de victoria extra, que no lo he visto antes, para el privado. Con lo cual este sería en realidad a 2 puntos. Y luego también si hubiera solo un distrito con infraestructuras comunitarias, que no es el caso. Como veis, realmente son muy poquitos puntos de victoria. Por eso yo creo que es recomendable meter las cartas que hemos visto antes, que dan puntos de victoria extra, porque yo creo que le dan un añadido que está bastante bien, digamos una pequeña variación. Bueno, pues esto sería un poco el final de la fase de censo, y después comenzaríamos de nuevo con otra fase nueva. Bueno, lo he hecho muy por encima, te digo, tampoco he querido descubrir muchas cosas del juego. Realmente es un juego que yo creo que está bien ir descubriendo y viendo los diferentes eventos, las diferentes cosas, y además tampoco sirve de mucho que os muestre unos eventos cuando realmente es que hay el doble de cartas que las que se usan en cada partida, y va a ponerse al azar, con lo cual la variación es muy grande. Yo creo que os podéis hacer una idea de cómo funciona el juego, y ahora hablamos un poquito más de todo esto. Este de aquí es el libro de reglas, las instrucciones de cómo funciona el juego, cómo es el juego. Como veis aquí te va explicando el tablero, y luego va explicando las piezas, bueno, las instrucciones del juego. Como veis, pues con la calidad habitual de GMT, aunque esta vez una cosa a destacar es que las letras son un poco más grandes. Han tenido en cuenta la presbicia que tenemos muchos, o la vista cansada. Bueno, aquí cómo se juega con las acciones de la IA, del jugador no humano. Bueno, todas las cosas. Este es uno de los libros, que además viene, veis que tiene como una especie de manchas. Las manchas vienen, no las he hecho yo, pues simulan el uso, imagino. Tenemos luego este otro libro, que es lo que llaman Historical Record, que sería el playbook, aquí es donde vienen los escenarios. Y además es muy interesante porque te cuenta cosas sobre el periodo en el que cada una de las décadas es. Este es el setup del escenario que he puesto, que es el escenario de 1940. Y entre otras cosas, pues nos indica los eventos, qué tipo de eventos hay más o menos, la iniciativa, quién la tiene más. Pues aquí en teoría el público, luego el privado y luego el comunitario, pero luego el azar va a decidir eso. Y aquí nos pone el setup. Nos lo va contando aquí y luego nos pone una imagen. Y luego vas pasando y te va contando lo que fueron esos años y los eventos. Cada carta de evento pues tiene su pequeña explicación de qué es a qué es lo que se refiere, qué es lo que pasó. Pues hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí es la vuelta de los soldados de la Segunda Guerra Mundial a Nueva York, digamos la vuelta. Y esto vemos ahí que añade población y añade también vulnerabilidades. Tenemos aquí los puertorriqueños luchan por sus derechos. Bueno, realmente es muy curioso porque te va contando un poco toda la historia de lo que fue pasando en el Bronx en esos años. Aquí ya empezamos en el escenario del 50 y de nuevo pues hace lo mismo, va pasando. La verdad es interesante ir leyéndolo y ir viéndolo cómo pasa. Por ejemplo, cuando llegas a los años 60-70, pues llega la guerra de Vietnam y llega el reclutamiento. Con lo cual podemos decir que en realidad es un wargame, ¿no? Porque si sale la guerra de Vietnam, pues podríamos decir que es un wargame. Bueno, evidentemente es una broma. Pero vamos. Estoy buscándolo, no lo veo. Pero sé que anda por aquí. Será después. En los 70. En los 70, pues que esto es problemático porque es la época de todas las pandillas. ¿Veis? Aquí Savage Schools, que viene aquí en la foto. Bronx Gangs meet to take place. Las bandas del Bronx se juntan o se reúnen para intentar conseguir paz. Bueno, todas las películas de los años 70, años 80 que había de pandillas, pues hacen referencia a esta época, los años 70, aquella de Warriors y ese tipo de pelis, pues es esta época. Y de hecho, este escenario es bastante fastidiado de jugar porque hay un montón de vulnerabilidades, tenemos un montón de pandilleros dando la lata por ahí sueltos. Los años 80, con lo mismo. Aquí tenemos la vuelta de los soldados de la Segunda Guerra Mundial a Nueva York. Y aquí es la vuelta de los soldados de la Segunda Guerra Mundial a Nueva York. Y luego vemos ahí que añade población y añade vulnerabilidades. Tenemos aquí los puertorriqueños luchan por sus derechos. Bueno, realmente es muy curioso porque te va contando un poco toda la historia de lo que fue pasando en el Bronx en esos años. Aquí ya empezamos en el escenario del 50 y de nuevo pues hace lo mismo. Aquí
y luego tenemos los 90 y el 2000. Bueno, no voy a daros la lata mucho con eso, pero vamos, que la verdad es que es un recorrido histórico interesante. Diferente a las cosas que estamos acostumbrados de GMT, pero interesante. Y luego el juego incluye estos 3 libritos que llaman guía de orientación. Estos libros están pensados para aprender a jugar. Cada uno de ellos te va a contar el ejemplo de juego, un ejemplo de juego, y lo va a contar desde el punto de vista de cada uno de los jugadores. Es decir, el librito público te lo va a contar como si fueras el jugador público, ¿ves? Va poniendo aquí en la parte azul, en azulito, las cosas que vas haciendo. Y en cambio, las que van haciendo los otros jugadores las va contando de una manera más sucinta, más corta, aquí. Pero en cambio, si nos fuéramos, por ejemplo, al libro comunitario, pues esa acción nos la contaría aquí con más detalle. Eso que hemos visto que era solo un pequeño párrafo aquí son 4 párrafos. Y lo mismo pasaría con el privado. Es decir, es una cosa muy curiosa porque teóricamente podrían juntarse 3 jugadores, cada uno con el libro, y aprender a jugar juntos con el ejemplo de juego. Cuando lo hace un solo jugador, como lo he hecho yo, pues al final tienes que desplegarte los 3 librillos a la vez y no sabes si es mejor, si era mejor el otro método o es mejor este. Bueno, el caso es que tampoco es que sea una complicación enorme, pero bueno, tienes que abrirte los 3 librillos para seguir el ejemplo de juego. Me parece una cosa curiosa. Y con esto yo creo que os he enseñado ya todas las cosas que tiene el juego. Así que bueno, vamos a hablar un poco de todo esto. Bueno, ya habéis visto que este juego, el Cross Bronx Expressway, tiene un sistema original, diferente, pero muy similar a los Coin. Y que además se hace muy manejable. Una vez que empiezas a jugarlo, realmente el juego no ofrece problemas en cuanto a sistema. Sí es más problemático el saber exactamente qué es lo que haces o lo que no haces. Es un juego que al tener muy pocos puntos de victoria, el conseguirlos es más difícil a veces de lo que parece. Y a veces incluso hay puntos de victoria que parecen demasiado sencillos de conseguir. Con lo cual ese equilibrio, no sé si yo en las partidas que he jugado no lo he llegado a alcanzar, porque a veces me parece que hay puntos muy sencillos y otros menos sencillos. Pero bueno, a mí el juego me ha resultado divertido, me ha resultado original, me ha resultado un juego que me ha estimulado, a buscar un poco la historia del Bronx, aunque no es una historia militar, una historia de las que yo suelo más bucear, pero sí es curioso un poco cómo se va uno sumergiendo en todo lo que el juego va ofreciendo. Me parece que este sistema de juegos, no sé cómo los llaman, yo los llamo Coin Light, creo que no es el nombre que utiliza GMT, pero bueno, me parece que es un sistema que está muy bien y que permite jugar de una forma sobre todo más rápida, pues unos juegos con un sistema que se parece a los de los Coin, como habéis visto. Yo creo que es un juego que merece la pena si os interesan cosas distintas, aunque sea temáticas distintas, también sistemas distintos en realidad. Y a mí esto es lo que me suele llamar la atención. Ya lo he dicho otras veces, que los sistemas distintos me llaman la atención, los temas distintos me llaman la atención. Y este juego, sin ser un juego militar, tampoco es un juego económico. Es un juego un poco de enfrentamiento de facciones, pero sin que sea un enfrentamiento directo. Pues resulta divertido jugarlo. A mí me resulta divertido, me resulta entretenido, me estimula el jugarlo. Bueno, no sé, cada uno de vosotros tendréis que valorar si realmente este tipo de juegos es vuestro, como dirían los ingleses, vuestra taza de té o no lo es. Pero bueno, al menos aquí habéis visto más o menos cómo funciona el juego y qué es lo que ofrece. Espero que os haya resultado interesante como siempre. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.